Hoy nos llegan más detalles sobre la horrenda masacre cometida por una secta religiosa en Panamá que quería convertir a indígenas, en la que mataron a una mujer y a 6 niños por lo menos como parte de un exorcismo. En el capítulo anterior aprendimos a cómo identificar a un grupo sectario, resaltando las características que hacen que pierdan el nombre de iglesia o grupo religioso para ser llamados objetivamente por lo que son, una secta. Las sectas se sostienen funcionando con un sistema piramidal en el que los adeptos viven restringidos y a la merced de los que están arriba. Por eso hoy apuntamos a la cima de la pirámide para conocer las características y los métodos de un líder sectario. A lo largo de la historia bíblica, Dios levantó líderes que guiaran a su pueblo, hombres y mujeres imperfectos cuyas deficiencias no se ocultan en la narrativa bíblica. Pero a pesar de las múltiples faltas que todos en algún momento cometieron, podemos identificar que en cada uno de ellos había un fuerte temor de Dios producto de una experiencia genuina con Él. Incluso en los más rebeldes como Jonás, que pretendía huir de su presencia, podemos ver que ese temor a Dios lo venció. Dios capacita, perfecciona y santifica a todo aquel que escoge, y nadie fuera de Jesús fue escogido por ser capaz, perfecto y santo. Esas no fueron las causas por las cuales Dios escogió a esos hombres, sino las consecuencias de haber sido escogido por Él tan solo por su gracia. Es evidente que los hombres de Dios son imperfectos, pero la imperfección no es el mayor de los problemas para alguien que pretende servir a Dios y a la iglesia, y no lo es porque tenemos al Espíritu Santo que día a día nos santifica y perfecciona conforme a la imagen de Cristo. Ahora, un líder que pierde el temor a Dios es uno de los mayores peligros que puede enfrentar una comunidad de fe. Perder el temor a Dios es cruzar el umbral por el que pasaron aquellos que hoy cumplen con el perfil de un líder sectario. Debido a la estructura piramidal adherida al sectarismo, es muy fácil identificar que fuera del plano espiritual, la principal fuerza propulsora de una secta es su líder. Y cuando miramos en general, la mayoría de los líderes cumplen con una principal característica: son carismáticos, con mucha facilidad pueden relacionarse con los demás. Cuando vamos al campo profesional, los que estudian la conducta humana dicen que el carisma y la alta inteligencia emocional están estrechamente relacionados, según lo expone Daniel Goleman, quien fue editor de Psychology Today y profesor de psicología en la Universidad de Harvard. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar, reconocer los sentimientos propios, los sentimientos de los demás, motivarlos, de evaluar y controlar las emociones de uno mismo, de los demás y aún de los grupos, y de manejar adecuadamente las relaciones que se sostienen con los demás y con las personas mismas. Estas habilidades pueden ser aprendidas y son el factor clave que les consiguen el éxito dentro de las diferentes contingencias de la vida. Los líderes sectarios, al ser carismáticos, suelen manipular con facilidad a los adeptos, y en ellos suele haber una combinación peligrosa, ya que la cereza del pastel es que la enorme mayoría de esos líderes, al ser atendidos por expertos en la conducta humana, suelen ser diagnosticados con trastorno narcisista de la personalidad. Esto es un trastorno mental en el cual la persona tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Una persona carismática con trastorno narcisista de la personalidad tiene una combinación peligrosa, la misma que tenía Ted Bundy, asesino serial acusado de 30 homicidios de mujeres y niñas estadounidenses, que cometió en 7 estados entre 1974 y 1978. Esa misma combinación la encontraremos en Charles Manson, líder sectario y autor intelectual de lo ocurrido la noche del 8 y la madrugada del 9 de agosto de 1969. La actriz Sharon Tate, de 26 años de edad, esposa del cineasta Roman Polanski, fue asesinada a golpes, tiros y puñaladas por miembros de la familia Manson.
Charles Manson fue juzgado como autor intelectual de estos crímenes, ya que los adeptos a su secta La Familia o la familia Manson, como se le conoce en la cultura popular, habían sido manipulados por Charles para que cometieran tales crímenes. Evidentemente, no son muchas las diferencias en el cuadro psiquiátrico de un asesino serial y un líder sectario. El 11 de enero, como todos los sábados, se celebraba el culto. Sin embargo, un individuo, quien se hace llamar el profeta Seth, ordenó que fueran en busca de Beijing Ríos y sus hijos, según dijeron algunos testigos, porque Jehová le había dicho que ella era hechicera y que tenían que terminar con su existencia. El supuesto profeta era quien daba las órdenes en compañía de un señor de 60 años, quien se presume era el cabecilla de la secta y abuelo de las víctimas. Supuestamente Dios le ordenó al profeta que ellos tenían que sacrificar todas las comunidades del terror, todas, casa por casa. Un líder sectario dice haber sido iluminado por Dios o por algo absoluto que no admite discusión, duda o prueba excepto su propia palabra. El fanatismo inhibe la razón, por lo que es un graso error seguir ciegamente a un líder eclesial sin nunca filtrar a la luz de las Sagradas Escrituras las enseñanzas del líder. Creemos en la capacidad que Dios en su gracia da a sus escogidos, pero ningún hombre es infalible, por lo que por encima de cualquier líder, nuestra mirada debe estar siempre en Cristo Jesús, porque nuestro compromiso antes que con un líder o una organización es con Dios. El apóstol Pablo fue incisivo en estos asuntos al escribir a la iglesia en Galacia, en Gálatas 1:8, lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Los líderes sectarios promueven el culto a su persona, el culto a la personalidad. El trastorno narcisista de la personalidad en ellos es tan fuerte que todo tiene que girar alrededor de su persona. Tanto es así que procuran ganar protagonismo incluso en aquellas cosas en las que ni siquiera están involucrados. Y podemos identificar a un líder que busca el culto a su persona cuando, número 1, vive en una fantasía de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios. Número 2, cuando cree que es especial y único y que solo puede ser comprendido o solo puede relacionarse con otras personas que son tan especiales como él o del alto estatus en el que él vive. Número 4, exige una admiración excesiva. Número 5, es muy pretencioso con expectativas irrazonables de recibir un trato de favor especial o de que se cumplan automáticamente sus expectativas. Cuando en una comunidad de fe se cuida, protege y exalta más la imagen del líder que la de Cristo, deben activarse las alarmas. Esto es un fuerte indicador de que en ese grupo ya Cristo no es el centro y no puede haber cristianismo sin Cristo. Recordemos Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo Jesús. Las relaciones de un líder sectario se fundamentan en un paradigma de sumisión y dominación y no en la solidaridad y el respeto hacia el otro. Respeta y admira al poderoso, pero desprecia y humilla al débil o al humilde. Es interpersonalmente explotador, sacando provecho de los demás para alcanzar sus propias metas. Uno de los discursos principales es la importancia de la sujeción y el compromiso, no a Dios, sino a ellos y a la visión que tienen. Son recurrentes en el discurso de que se honra a Dios honrándolos a ellos y sujetándose a ellos. Y es una verdad que la honra a nuestros líderes establecidos por Dios es honrar a Dios. El problema es cuando no es bilateral. Cuando la honra es en una sola dirección y es impuesta, ya no es honra, es esclavitud. Lo que la Biblia enseña es la honra mutua independientemente de las posiciones eclesiales. Jesús lavó los pies de sus discípulos en una enseñanza contracultura que grande no es el que es servido, sino el que sirve, y que a eso fuimos llamados todos. Todas estas características son importantes tenerlas presentes para poder identificar a un líder sectario, pero quizás una de las características más nocivas sea también de la más difícil de identificar. Un líder sectario carece de empatía.
Es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás, pero sabe fingirlo bien cuando es necesario. Para atraparte, te hace sentir importante para luego subyugarte emocional, mental, económica y hasta físicamente. Como todo un psicópata, únicamente finge comprenderte o empatizar contigo para mantenerte subyugado y dependiente de él.